Y comenzamos. Bien. Entramos en materia con el curso de química y les voy a compartir entonces las páginas del libro que vamos a tratar. Estamos empezando el tercer bimestre. En el segundo bimestre, bueno, los bimestres anteriores, nosotros habíamos hecho un repaso acerca de la química, de lo que estudia la química, qué es la materia, las propiedades de la materia. Luego ya en el segundo bimestre, pues vimos ya lo referente a los átomos, a las estructuras de los átomos, cuáles eran los modelos, cómo fue evolucionando, las partículas subatómicas, electrón, protón, neutrón, que son las principales, ¿verdad? Vimos también las propiedades de los átomos, como por ejemplo su masa atómica, su número atómico, su configuración electrónica también, que todo eso es información que nosotros encontramos en la tabla periódica. Ahora bien, en el tercer bimestre vamos a entrar a ver lo que es entonces la tabla periódica. Y se entiende como tabla periódica al orden o a la organización que tienen los elementos químicos. Ahí viene ya Paulita. Muy bien, era la única que hacía falta. Bienvenida, Pau. Les decía, la tabla periódica es la organización que tienen todos los elementos existentes en la Tierra. Bueno, y no solo en la Tierra, podría decirse en el espacio, ¿verdad? En todos lados. La tabla periódica tiene ordenados conforme a sus características y propiedades a todos los elementos existentes conocidos, ¿verdad? Todos los elementos que el hombre ha descubierto. Según la historia, dice que en el año 1830, estamos hablando 2 siglos atrás, ¿sí? Solo para que tengan una idea, casi despuesito de la independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala fue en 1821, 9 años después, en 1830. Dice que ya se habían descubierto el 50% de los elementos químicos. O sea, se conocía de los 118 que hay actualmente, solamente se conocía la mitad, ¿verdad? Se conocían, ¿qué? 54 eran los que se conocían. No, perdón, 59. Eran los que se conocían hasta ese entonces. Posterior a ello, hubieron pues ciertos científicos, químicos, laboratoristas, físicos, que hicieron descubrimientos, hicieron aportes a la ciencia, a la química en sí, y fueron descubriendo más elementos, como por ejemplo el descubrimiento del radio y el polonio. ¿Se recuerdan de eso? Eso lo habíamos visto en unidades anteriores. Alguien que se recuerde quién hizo el descubrimiento del radio y el polonio. Una señora que se llama... No sé Pierre qué. y Marie Curie. Correcto. Pierre y Marie Curie. Ajá, los señores Curie. Ajá. Los señores Curie o Curie, como quieran pronunciarlo o escribirlo, ellos fueron quienes descubrieron las radiactividades en base a los elementos como el radio y el polonio, ¿verdad? Entonces, esos fueron elementos que ya se fueron descubriendo después. Esos elementos se descubrieron el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, por ahí por los 1940. Háganse de cuenta que de 1830 a 1940 pasó un siglo, ¿verdad? Para que descubrieran esos otros dos elementos. Y así, a lo largo del tiempo, se han venido descubriendo los elementos y se han ido ordenando en la tabla periódica. Ahora bien, ¿cómo fue que se ordenaron los elementos en la tabla periódica? Porque yo bien puedo decir de que coloco el oxígeno de primero y después digo de que va el fósforo y después el calcio y los ordeno como a mí se me plazca, ¿verdad? O puedo decir de que los ordeno en orden alfabético, porque yo soy muy metódico en eso, pero hay una forma coherente para la clasificación. ¿Y por qué existe la clasificación así? Bueno, dice que a finales del siglo XVIII, este señorcito que ustedes ya conocen, Lavoisier, que es el de la conservación de la materia, había intentado clasificar los elementos, ¿verdad? Buscando semejanzas entre todos, y al final hicieron una gran clasificación general, donde estaban los metales y estaban los no metales, ¿sí? Esa fue la primera gran clasificación que les dieron, los metales y los no metales. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que entre los metales, por ejemplo, los metales como el cobre y como el calcio, digamos, que son metales, el calcio es considerado un metal,
pero tienen propiedades muy diferentes. Entonces se dieron cuenta que no bastaba solo con metales y no metales, sino que había que hacerles una clasificación más específica. Luego apareció este señorcito, Dobereiner, así se escribe, realmente no sé cómo se pronuncia, donde él observó de que podía establecer grupos de 3. O sea, los elementos los podía ir componiendo por grupos de 3 y esos grupos de 3 presentaban propiedades similares. Cuando él estableció los grupos de 3, les llamó triadas, ¿verdad? Y son las triadas de no sé cómo se pronuncia por la diéresis que tiene la O, Dobereiner. Bueno, lo pronuncio literal. Seguido a él, de las triadas que hizo, está este otro señorcito, Johann Newlands. Bueno, él sí lo sé pronunciar mejor porque está en inglés y no está en alemán. Bien, las octavas de Newlands, este señor ordenó los elementos de acuerdo a grupos de 8, ¿sí? Él venía y dijo de que empezó a colocar los elementos en orden, ¿verdad? Y colocó, el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, etc. Cuando llegó al séptimo elemento, se dio cuenta de que al colocar el octavo, este octavo elemento, en lugar de seguir en una línea horizontal, se repetía. O sea, formaba un período, ¿verdad? Empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al llegar al elemento 8, este elemento 8 tenía las propiedades del elemento 1. Entonces empezaba a formar periodos. Cuando él estableció esos sus periodos de 8 elementos, fue a lo que él denominó octavas, las octavas de Newlands, ¿verdad? Fue una de las formas en las que él lo estableció. Poco a poco fueron evolucionando la forma en clasificarse hasta que llegó el señorcito este que conocemos todos, que es Dmitri Mendeleev, que él fue el que estableció la ley periódica, donde pudo ordenar a los elementos, en ese entonces 63, se conocían hasta esa fecha, pudo ordenar los 63 elementos en base a su número atómico, ¿verdad? Si nosotros observamos en la tabla periódica, vamos a ver, por aquí tengo uno, acá. Si nosotros observamos en la tabla periódica, cada elemento tiene su número atómico, ¿verdad? El hidrógeno 1, el litio 3, el cromo 24, el hierro 26, ¿verdad? Estos son los números atómicos. Habíamos dicho que los números atómicos es la suma, es la cantidad de protones del elemento, ¿verdad? Entonces, Dmitri Mendeleev había ordenado los elementos en base a sus números atómicos. Y como todos los números atómicos van en orden creciente, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y así, van en orden 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y así, en orden ascendente. Entonces, para él se le hizo muy fácil poder ordenarlos en base a los números atómicos y con la misma teoría de Newlands, en las que se representaban conforme periodos, él se dio cuenta que a cada cierto periodo los elementos presentaban propiedades similares, ¿verdad? Cada periodo son las filas, ¿sí? Aquí, las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Son 7 periodos. Cada periodo son las filas y cada columna, o sea, en vertical, cada columna son los grupos o familias. Así fue como él lo estableció como filas, que eran todos los periodos, y lo estableció como grupos, que eran todas las columnas o familias, ¿verdad? En donde él decía que, por ejemplo, en el periodo 1 aquí en el periodo 4, venían en orden ascendente todos los elementos, ¿verdad? Desde los alcalinos, los metales, los metaloides, hasta los gases nobles. Venían en orden ascendente, ¿verdad? En el periodo 4. Pero si él lo analizaba por grupo, por ejemplo, el grupo aquí, el de los alcalinos, que es el que aparece en rojo, el hidrógeno tiene propiedades similares a las del litio, tiene propiedades similares a las del sodio, a las del potasio, a las del rubidio, a las del cesio y a las del francio. Tienen propiedades similares, por eso pertenecen a los alcalinos,
¿verdad? Entonces, esa fue la forma en la que él determinó, Dmitri Mendeleev determinó periodos y grupos, ¿verdad? Periodos, filas horizontales, grupos, columnas verticales. Pero en el tiempo de él, ¿verdad? Habíamos dicho de que Mendeleev había ordenado, pero en ese entonces solamente se conocían 63 elementos, ¿verdad? Todos los otros elementos que actualmente conocemos, en ese momento, pues se desconocían. No tenían conocimiento acerca de esos elementos. Pero cuando Dmitri Mendeleev, por ejemplo, aquí ya está completa, ¿verdad? Pero cuando Dmitri Mendeleev estableció el orden de los elementos, por ejemplo, aquí, en esta parte de abajo, que ya venimos hablando de los metaloides y parte de los gases nobles, él dejó espacios en blanco. Por ejemplo, abajo del indio dejó este espacio libre, ¿sí? Y este espacio libre, él decía de que no conocía el elemento que podía existir ahí, pero decía que en base a la estructura de su orden periódico, el elemento que iba a ir acá, cuando lo fuera descubierto, iba a tener propiedades similares al indio, al galio, al aluminio y al boro. Eso fue lo que él definió. Y posteriormente, conforme se fueron haciendo los descubrimientos y demás, se dieron cuenta de que cuando descubrieron estos elementos que hacían falta, en efecto, tenían propiedades similares a los grupos o a las familias ya establecidas anteriormente por este señorcito Mendeleev, ¿va? Él fue el que vino y estableció todo. Pero no fue tan suprema, por así decirla, su clasificación, porque hubieron errorcitos. Hubo un errorcito cuando se empezaron a descubrirse los gases nobles y se empezaron a ubicar, ¿verdad?, en la última columna, que es la de los gases nobles. Cuando se empezaron a descubrir los gases nobles, se dieron cuenta de que un elemento en específico, el argón, poseía una discrepancia. Ahorita les explico cómo es lo de la discrepancia. Y es de que estaba basada en la cantidad de su masa atómica. Permítame que se trabó esto. Aquí estamos. Bien. Les había dicho de que se habían ordenado los elementos en base a su masa, ¿verdad? A su masa atómica. Entonces, dependiendo qué tan pesado era el elemento, así iba su posición. Pero se dieron cuenta de que el argón, este que está por aquí, era menos pesado que el cloro. Entonces, debería de ir antes y el cloro debería ir después. Pero si hacían ese cambio, las propiedades ya no eran las mismas. Entonces, la única modificación que se le hizo al sistema periódico de Mendeleev, se lo hizo Henry Moseley. Henry Moseley fue el único que le hizo la modificación a Mendeleev, donde en lugar de ordenarlo, permítanme, vamos a ver por aquí, Mendeleev, se los voy a subrayar para que lo puedan tener. Aquí estamos. Es esto de acá. Dice de que ordenó, perdón, voy a utilizar esto. Dice de que él organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, ¿sí? Mendeleev organizó en orden creciente de los pesos atómicos, ¿sí? Y los pesos atómicos o las masas atómicas es la suma de protones y neutrones, ¿verdad? Esos son los pesos atómicos. Pero ya después, este otro señorcito, Moseley, se dio cuenta de que había discrepancia en cuestión de los pesos, entonces él ya no los ordenó en base a los pesos, o sea, protones y neutrones, sino que lo ordenó en base al número atómico, o sea, solo los protones, ¿verdad? Mientras que Mendeleev tomaba en consideración los protones y neutrones para la masa atómica, Moseley solamente tomó en cuenta los protones y fue una forma más eficiente, ahí mismo lo dice, una forma más eficiente para poder hacer la clasificación de los elementos, ¿verdad? Para poder clasificarlos.
y lo que hasta hoy en la actualidad conocemos como tabla periódica, ¿verdad? Espero que todos tengan ahí a la mano su tablita periódica para que vayan pues echando un ojito y tomando coherencia de lo que estoy hablando acá. Ahora, ¿cómo está organizada la tabla periódica? Bien, les decía, todas las filas, o sea, todas las horizontales, son los periodos y todas las columnas, o sea, todos los verticales, son las familias o grupos. En ese sentido, tenemos identificado ya aquí por color cuáles son las familias. La familia 1A, el 1A, 2A, 3A, 4A, etcétera, eso aparece en la parte de arriba de las tablas periódicas, ¿sí? Aquí, grupo 1A, 2A y así sucesivamente. Bien, si ustedes se dan cuenta, hay dos clasificaciones. Aquí donde está el hidrógeno, donde está el berilio, donde está el bromo, el carbono, nitrógeno, oxígeno, el flúor y los gases nobles, todos estos tienen una letra A, ¿verdad? A1, A2, A3, etc. Y los de aquí del centro tienen la letra B, ¿sí? B1, B2, B3, etc. Si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué razón? Porque los del grupo B, se consideran como metales de transición, ¿sí? Así son llamados. Desde acá, desde aquí hasta acá, desde el silicio, si no estoy mal, hasta el zinc, todos estos son metales de transición, ¿sí? Y los demás son las familias las cuales identificamos acá. La familia 1, o sea, el primer grupo, son los alcalinos. Los alcalinos está el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿sí? Luego están los alcalinoterrios, la segunda familia, que es el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿sí? Y así sucesivamente van dándose las familias. La familia de los terrios, que ya nos saltamos hasta aquí, si se dan cuenta, todos estos los vamos a explicar después, ¿sí? Estamos familia de los alcalinos, familia de los alcalinoterrios, vamos a dejar los metales de transición para explicación posterior, y nos saltamos acá, está la familia de los terrios, luego viene la familia del carbono, la familia del nitrógeno, la familia del oxígeno, los halógenos, que son los que están acá, que es la familia del flúor, y por último, los gases nobles. Esa es la forma en la que está clasificada los grupos o las familias en la tabla periódica. Ahora bien, ¿qué son estos que aparecen en gris? Estos que están en gris, ya les decía que son los elementos de transición, son elementos normalmente o comunes en la Tierra o en la atmósfera, por así decirlo. Y estos de aquí abajo, estos otros dos grupos, ¿sí? Estos se conocen como metales de transición interna. Y se conocen como metales de transición interna porque son elementos poco usuales. O son poco usuales, o son muy raros, o son muy limitados en la atmósfera terrestre. Por esa razón, a estos elementos se les denomina también tierras raras, ¿sí? Se les denomina tierras raras o elementos de transición interna, y por esa peculiaridad que tienen de ser tierras raras, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice, de que por ser raritos es de que los tienen excluidos de estos otros grupos. Si ustedes se dan cuenta, en su tabla periódica, en la fila 6, ¿sí? En el periodo 6, viene de primero, aquí estamos en la 6, viene de primero el cesio, con un número 55, ¿verdad? Luego viene el bario, con número 56, ¿sí? Luego, aquí, bueno, aquí está un poquito disperso, pero acá, si ustedes evalúan en su tabla periódica, a la hora de pasarse al elemento que está aquí, el elemento de transición interna, en la fila 6, hay un salto en números atómicos, ¿sí? En el número que los va identificando en orden. Hay un salto, si se dan cuenta, por aquí está el 57, 58, si no mal estoy,
y se hace un salto a esta parte de acá, donde aquí viene y sigue 58, 59, 60, 61 y aquí. Cuando termina hasta este punto, el periodo 6, vuelve y retoma por acá la continuidad numérica. Lo mismo pasa en la fila 7. Aquí hay un salto en continuidad numérica, el cual corresponde a la fila de aquí abajo, y luego de hacer ese salto, vuelve a seguir la continuidad numérica normal, ¿sí? Esos dos pequeños saltos, que son estos, los lantánidos y actínidos, que ya se los voy a explicar después, estos dos pequeños saltos se hacen por la discrepancia que ellos tienen en ser elementos raritos, ¿va? Por eso les dicen tierras raras. Y por eso los tienen apartes. Porque tienen propiedades similares entre ellos, pero distantes a las filas a las que podrían pertenecer, ¿verdad? Ya son una clasificación aparte. Bien, para ir complementando con el concepto de la tabla periódica, aquí en las siguientes páginas, estoy hablando de la página 106 y 107. En las páginas 106 y 107 tenemos un desglose de una tabla periódica en vista general, por así decirlo. Ahí tenemos la representación del número atómico, del nombre, de su masa, del símbolo, ¿verdad? Aquí no tiene las configuraciones electrónicas, pero en su tabla periódica ustedes sí pueden ver las configuraciones electrónicas. Y aquí nos dan detalles de los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo número 1 dice los átomos del grupo 1 son los alcalinos y tienen un electrón, ¿verdad? En su último nivel de configuración. Si ustedes se dan cuenta o si ustedes ven en su tabla, todos los elementos alcalinos, o sea, todos los del grupo A, van a terminar con el orbital S1, ¿verdad? O 1S1, o que tenga 1 en su último nivel de energía, ¿verdad? Un electrón en su último nivel de energía. Todos los de acá terminan con un electrón 1, ¿verdad? O con un electrón en su último nivel. Los del grupo 2, dicen los del grupo 2, que son los alcalinoterrios, tienen 2 electrones en su último nivel. Si ustedes ven en su tablita periódica, todos estos elementos, el magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, todos estos tienen 2 electrones en su último nivel de energía, ¿verdad? Allá hasta abajito, donde aparece la configuración electrónica, que son todos esos numeritos del 1S1, 2S2, 2P3, etcétera. Hasta en el último nivel de energía les va a aparecer un 2, ¿verdad? Para los alcalinoterrios. Para los alcalinos es un 1. Y así posteriormente, de igual forma con los de acá, por ejemplo, los del 3A van a tener 3, los del 4, que son los del carbono, van a tener 4, los del nitrógeno van a tener 5, y así sucesivamente. Son características específicas de los elementos y cómo los han ido clasificando. Esto lo hace ver en las páginas 106 y 107, y aquí está lo que les decía, de último. De estas últimas dos filitas, la fila 6 se conoce como lantánidos y la 7 como actínidos. En conjunto, los lantánidos y los actínidos forman las tierras raras o elementos de transición interna. Y los elementos del grupo B, que son todos estos que no les platiqué, todos esos elementos, aquí están, son conocidos como metales de transición. Entre ellos, dice, están algunos elementos que se conocen como metales en su estado natural, como el oro, el cobre y el hierro, entre otros, ¿verdad? Esos elementos son considerados metales de transición, ¿sí? Y los elementos de abajo son los elementos de transición interna o tierras raras. Y bien, por último, en las últimas dos páginas, 108 y 109, nos dan ya especificaciones acerca de las propiedades. Por ejemplo, los del grupo 1A, los de los metales alcalinos, dice que se caracterizan por presentar un electrón, lo que les decía, ¿verdad? Que tienen un electrón en su último orbital, y de que corresponden al número del nivel. Por ejemplo, el sodio, donde su configuración electrónica es esta, y termina con un
electrón en su último orbital, que es el orbital S, ¿verdad? En el nivel 3, el orbital S tiene solamente un electrón. Eso es lo que da a entender las configuraciones electrónicas. Los grupos, el grupo del segundo A son los alcalinoterrios y explican la distribución de sus electrones, donde corresponde a 2 electrones en el último orbital, ¿verdad? Igual acá, explican el calcio, y el último nivel es el nivel 4, el orbital es el S, y en el orbital solamente hay 2 electrones, ¿verdad? Es lo que indica el 2. Y así nos dan las referentes características a cada uno de los grupos, ¿sí? Ya aquí nos pasamos, por ejemplo, el de los halógenos, ya nos expresa que su distribución es externa, y donde presentan 7 electrones, ¿verdad? Solo que aquí la diferencia es de que si ustedes se dan cuenta es el nivel 3, 3 y 3, ¿sí? Es el mismo nivel 3, y el nivel 3 tiene 2 orbitales, tiene el orbital S y tiene el orbital P. Y entre los 2 orbitales del último nivel, ¿sí? Del nivel 3, entre los 2 orbitales suman 7 electrones, ¿verdad? 5 más 2, 7. Correspondiente al grupo 7, ¿verdad? Eso es lo que especifica cada una de las características. Ahí solamente son generalidades de las características, igual nos hablan de los gases nobles, y una característica principal de los gases nobles es su poca reactividad. Quiere decir de que se hallan al final de cada grupo. Al decir su poca reactividad, quiere decir de que cuando nosotros combinamos elementos, por ejemplo, oxígeno lo combinamos con el hidrógeno, sabemos de que para que se cumpla la ley del octeto, uno debe de perder electrones, otro debe de ganar electrones para que junten 8 electrones en su último orbital, ¿verdad? Que esa es la famosa ley del octeto. Pero en cuestión de los gases nobles por lo general ya están completos, ya tienen sus 8 electrones en su último nivel. Entonces, por eso es de que dicen que tienen poca reactividad, porque casi no reaccionan con otros elementos, ¿verdad? Es poco probable de que un gas noble reaccione con otros elementos debido a que ellos ya son elementos completos, ¿verdad? Que tienen sus 8 electrones en su último orbital de energía. Por el contrario, todos los otros elementos o les falta uno o les faltan 2 o 3, etcétera, y buscan su combinación con elementos específicos para completar la ley del octeto. Bien, voy a terminar de compartir por acá. Excelente. Resumen entonces. La tabla periódica establecida desde hace mucho tiempo, empezando desde 1830, se conocían solamente el 50% de los elementos que tenemos y se empezaron a ordenar primero en metales, no metales, luego se empezaron a ordenar por triadas, luego se empezaron a ordenar por filas de 8, hasta que llegó Dmitri Mendeleev y los ordenó en base a sus masas atómicas, ¿verdad? Al peso de los átomos, al peso atómico. Y después de ello, después de que Dmitri Mendeleev lo estableció conforme al peso y tuvo un gran avance en la clasificación, apareció Moseley, que se adjudicó cambiándole el peso por el número atómico y estableció una configuración o un orden más eficiente, un orden periódico más eficiente. La tabla periódica se divide en grupos o familias, que son todas las columnas, y en periodos, que son todas las filas, ¿verdad? Ya queda de ustedes de tareita aprenderse cuáles son los grupos, ¿verdad? Los alcalinos, alcalinoterrios, etcétera. Por ejemplo, preguntita de examen, ¿a qué grupo pertenece el silicio? Un ejemplo. Y ustedes ya deben de interpretar a cuál, ¿verdad? Ahí estamos, jóvenes. Esa es la clase de hoy. Cualquier duda y demás, me escriben. En la plataforma ya están las actividades, las realizan y ahí mismo las suben. ¿Estamos? Cualquier dudita me escriben, ya está por terminarse el tiempo de la clase, vamos a esperar a que se corte y si quieren manifestar algo, pues pueden hacerlo. Ya